Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros hoy. Tema, Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Han pasado más de 4 años para que la ENE vuelva a tener un gerente. Es la institución de los números rojos para la Hacienda Nacional, y no de ahora, ni de ayer, de hace muchos años. La ENE tuvo un buen perfil, para que tengamos una idea, en el inicio del siglo, cuando la gerenció, curiosamente, otro sanpedrano, Manuel Arriaga Yacamán y Salomón Ordóñez. Hoy tiene un gran reto, un hombre que conoce la institución. Estuvo en la ODS, el licenciado Guillermo Peña Pantin. ¿Qué tal está? Muchas gracias. Buenas noches. Y responsabilidad para nuevas generaciones. Gran reto. ¿Cómo recibió cuando se da la comunicación que le dicen que vaya a gerenciar esta papa caliente? Porque es una papa caliente. Pues sí, Rosendo, fíjate que pues yo estaba viviendo en México los últimos años, cuando el presidente me llamó para decir que sea parte del proyecto, pero no hablamos del ENE al inicio, estaba asesorando en temas de inversión más general, cuando pues la situación nos llevó, la situación cambió, elevó, y además había un tema muy natural que iba a pasar en el sistema. Tener un 2 en 1 en la posición de ministro de Energía y gerente general del ENE es una cosa que choca en la institucionalidad, choca en conflictos de intereses. Entonces, para dar un mensaje, bueno, hacer la inversión, en algún momento se tenía que hacer igual la separación, y mejor pronto que tarde hacerlo. Entonces, con el muy buen visto del ministro, el visto del presidente, pues me tocó el hombro y me dijo, ¿lo haces? Y le dije, pues sí, o sea, aquí estamos para arreglar las cosas grandes, si se puede, si nos lo permite, y qué mejor que tener un problema, algo así de serio, para poder enfrentar y tener un impacto. En estas primeras horas, Guillermo, ¿qué se ha fijado? ¿Qué es lo más, dígame, qué es lo más fácil del ENE? Ahora mismo, lo más fácil de ejecutar para después entrar a los conflictos. Bueno, creo que lo más fácil de ejecutar es tener una comunicación articulada, donde se reduce esa incertidumbre de hacia dónde van las cosas. Una articulación entre actores del sistema que a veces se han desconfiado entre ellos mismos, aunque sean del mismo sector, pero la buena comunicación y una buena articulación de las piezas es importantísimo para poder hacer un proceso de cambio, porque cuando uno quiere hacer cambio, cuando uno tiene que reestructurar piezas, la incertidumbre a veces asusta más que un plan que no me termina de gustar. ¿Sí? Entonces, y eso es igual en la inversión. A la inversión le asusta más no saber para dónde va que un plan más o menos de inversión. Pero en este caso queremos hacer un buen plan de inversión, tenemos que comunicarlo hacia afuera, comunicarlo al interno, para que pueda caminar la maquinaria. Entonces, creo que lo primero, de nuevo, es una buena articulación de los actores. Ahora, ¿qué es lo complejo? Porque cuando vamos a lo difícil de una institución que no ha caminado bien en los últimos años, por más ideas de técnicos que han llegado, de políticos que la han administrado, ya no dio para más. Y fuimos en un proceso de endeudamiento pero muy arriesgado para la Hacienda Nacional. Pues ahí creo que lo más difícil, diría dos cosas: crear un ambiente confiable al buen pago. Eso va a ser uno de los retos más grandes. ¿Qué digo con eso? Es que los actores adentro del sistema que le venden al ENE, en cualquiera de las fases de la venta, digan sí, en ese plan sí confío. Ese es el reto, ese creo que es donde más debe de ir un mensaje claro, un plan claro, actores fuertes, actores confiables que entren a hacer ese buen plan de pago. Y la segunda parte diría el cambio cultural en la población. El cambio cultural en todos los usuarios, en los 2.2 millones de usuarios del ENE, es que el ENE, uno, es un ente regulado adentro del sistema. Es el ente grande, es el que marca la pauta, pero es un ente regulado. Y la CREE es súper importante que sea el árbitro independiente del sistema, no la ANE sobre la CREE. Y que muy importante que la Secretaría de Energía, por separado,
es el rector de la política energética del país, donde salen los subsidios, de donde sale la política que esos subsidios, para aclarar, no los paga el ENE, se pagan desde Secretaría de Finanzas. ¿Por qué? Porque son política de Estado, ¿sí? La política de Estado viene de la Secretaría de Energía. Entonces, hacer, creo, esa separación de actores es clave. Y en el otro lado ya el tema del comportamiento del usuario es no estar manipulando medidores, no estar cambiando, confiar en el que el medidor no va a estar arruinándole la vida, no está encareciéndole innecesariamente. El tema cultural, por eso es que va de la mano en la comunicación y la articulación de las piezas, va ese cambio cultural para fortalecer el servicio y va a reducir esas pérdidas que son clave. Yéndonos al extremo en estos años de la ENE, incluso se pensó hasta en la venta, privatizarla. Esta es una palabra que hay que excluirla ahora dentro de la administración del presidente Afura, Guillermo. 100%. Eso sí quisiera ser muy enfático y muy claro. El presidente nos ha pedido, es directamente el presidente Afura, no estamos en un proceso de privatización. Estamos en un proceso de ordenamiento, de transparencia y de reglas claras. ¿Eso puede modificar de cómo se miraba el ENE? Sí, pero no es una privatización. Veamos el ejemplo de cómo está funcionando el aeropuerto, la empresa EISA, dueña de aeropuertos, que hoy le entrega beneficios al Estado, ¿sí? Entonces, lo primero es un tema de orden. Lo que queremos es ordenar todas las piezas adentro del sistema, que los planes que ya venían de hace mucho tiempo, que han sido mejores prácticas alrededor del mundo en los países que son referentes, pues aprendamos de ellos, avancemos. No podemos estar cayéndonos en la misma piedra todo el tiempo. ¿Cómo va a ser la relación con los generadores? Hay una deuda de millones. Bueno, hoy revisaba unos datos y no se tiene incluso claridad porque de pronto aparecen inyectando energía generadores privados en gran parte, generación incluso diésel pero muy cara que se hereda de la administración anterior, y viendo números estamos arriba de los 116.000, 117.000 millones de lempiras. Es una cosa monstruosa al verla. ¿Cómo va a llevar esa relación, insisto, para ir bajando estos números, para ir en una franca reducción de deuda? Entonces, hay que separar la conversación financiera en dos grandes áreas. Un área es la deuda histórica y un área es el plan de buena paga, pongámosle así. El plan de buena paga es para lo que viene hacia adelante. Las facturas que se pagan en 45 días a los generadores, ese es el plazo que dicen los contratos. 45 días de que remiten, se les hace el pago. Eso es lo que está roto actualmente. Entonces, una conversación es de buena paga hacia adelante y eso hace la confianza en el sistema para la inversión. Sí, esa es clave. Ahí, si no logramos eso, no estamos en nada. Sí, porque hemos escuchado que tienen reclamos algunos de los generadores de varios meses. Sí, y así ha sido por muchos años. ¿No? Y la otra conversación es la deuda histórica. Esa deuda histórica hay que hacer reacomodos, negociaciones voluntarias de acuerdo de ambas partes. Tiene que entrar actores externos que nos van a ayudar a alargar esa deuda. Son dos conversaciones separadas, pero todas van a la parte financiera del sistema. ¿Cómo lo van a llevar hablando del compromiso de pago? ¿Ha generado algún grado de incertidumbre, incluso hasta polémica, por decisiones que se tienen que tomar, sí o sí, para la ENE? Caso del pago de factura. El gobierno ha anunciado que se emitirá y 15 días después se debe pagar. ¿Cómo hacer entender esto al consumidor y a la misma clase política? Porque usted estuvo en la ODS y tenía en el operador del sistema una visión general del escenario de la ENE. Y a veces se avanza y se tiene una claridad en la recuperación, pero aparece el político. Sí, mire, en ese tema también vale la pena aclarar que ese cambio de los 28 a 15 días es un cambio que duró muy poco. Eso en realidad se hizo por política en la administración pasada antes de las elecciones y por una razón de populismo o una razón de ganar votos o de dejar una bombita. Yo no sé cuál de ellas pudo haber sido porque no fue ninguna decisión en la que yo estuve involucrado, pero el cambio ese 28 días fue
5 meses. Desde todo el tiempo, de años, ha estado como estaba Siempre antes. fue a ese tiempo. Así estaba. ¿En qué esperan cambiar para fortalecer la finanza de la ENE? Ahí el problema es que al tener más días para ese pago, yo creo que cuando ya llega ya una factura, eso se vendió cuántos días antes. Entonces el problema es que entre más largo es la entrada del dinero, más presión le mete a la caja del ENE. Eso sí es sencillo. Eso es así. Ahora, los 15 días, ¿cómo esperan estructurarlo, licenciado Peña Pantin? Porque aquí se quejan que el recibo no llega a tiempo, que quizás cuando llegó a donde el abonado han pasado 10 días de su emisión, qué sé yo, puede ser menos o más. Entonces, ¿los 15 días corren cómo? ¿O van a correr cómo? Pues yo más bien diría, pasemos de esa conversación. ¿Por qué estamos hablando de entregar recibos? ¿Y por qué no debería ser que si es el primero, me cae el primero en mi aplicación de teléfono como en cualquier otro servicio normal? ¿Por qué no puedo...? Esa es una posibilidad de notificación. Pues ¿por qué no hacer el... O sea, ¿por qué tiene que entregarse un papel? También aquí en el esquema tenemos que repensarlas todas. En que en todos lados hay filtración de dinero. ¿Sí? Encontremos cuánto cuesta andar entregando recibo por recibo. Tiene un costo. ¿Cuánto cuesta? Sumemos eso. Y si logramos hacer una campaña que 30% de los usuarios se pasen a que su facturación sea por débito automático y que le caiga a su teléfono en una aplicación del ENE, ¿por qué no? Si eso se puede hacer con muchísimos servicios que uno ya consume. En México, así es. Yo puedo usar mi facturación electrónica sin ningún problema. Incluso hubo proyectos que ahí se plantearon y se fueron quedando en los años. El servicio prepago. También, el servicio prepago. Hay la capacidad de prestar un servicio de esto porque incluso hay un mejor control en el consumo del usuario. Es decir, voy a comprar me limito el equivalente a 1000 empiras en kilovatios hora. Lo bonito del proceso que estamos es que sí se puede hablar de estas ideas y un ente regulador, una CRE, puede estar pensando en estos temas. Así como, o sea, eso a propósito ocurre en Islas de la Bahía. En Guanaja se recuperó mucho de las pérdidas por el tema, así con el prepago. También se ha utilizado en Utila. Son temas de circuitos aislados, ¿no? Pero no hay ninguna razón por la que no se pudiera. Y si las hay, para eso existe el regulador, para que modifique, actualice y mejore reglas para modernización y simplificación. Pero en el mismo caso, estaba atorado en la Comisión Reguladora desde hace muchos años el reconocerle un pago por excedentes al autoproductor. En palabras más sencillas, tengo paneles, hay un bidireccional en mi casa y le vendo mi de excedentes. No soy un generador. Porque para los paneles solo pueden ser, no puedo tener más capacidad instalada de paneles de lo que consume mi casa, o mi negocio, o la fábrica. O sea, hay una limitante. Si yo tengo más de eso, ya pues soy un generador. Entonces entro a otra categoría. Tampoco hay que confundir, ¿no? O sea, porque todo tiene que tener su lugar y sus reglas en el sistema. Es un mercado regulado, es un mercado que tiene reglas para todas las cadenas, entonces hay que conocerlas bien, pero se destrabó ese. También ya hay conversación de otro que ha estado atascado ahí por 15 años, que es el de la tarifa horaria, que durante el día la tarifa puede moverse, el precio puede moverse para arriba y para abajo en vez de estar fijo. Eso se usa como una señal. Es decir, si yo sé que a las 7 de la noche es la hora más cara, los famosos picos de consumo. pues sí, pero no voy a poner la secadora a esa hora. ¿Sí? La voy a poner a las 10 o la voy a poner a las 3. Sí, a las 4, o sea, fuera del pico. ¿Por qué? Porque es más barato. No me están diciendo, no me están obligando, no me están prohibiendo. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas que vienen a eficientar, vienen a ayudar. Y por eso hablábamos al inicio. ¿Qué es lo más difícil? Cambiar la cultura del usuario. A que entienda que esas cosas pueden ayudarle a reducir su costo. ¿Sí? Para dar un ejemplo del otro lado, con los generadores, cuando estuve en el operador del sistema, fue cuando se creó el mercado de oportunidad. ¿Sí? Hay dos tipos de mercados
en el sistema de generación hay mercados de contratos y el mercado de oportunidad. En el mercado de contratos, el tradicional PPA, licitaciones, que antes las asignaba también el Congreso, lo normal. Por el otro lado, el mercado de oportunidad son empresas que venden mercante, que eso es, no tienen un contrato fijo. Y ese se mueve, depende de la demanda, del precio. Al inicio había desconocimiento del sistema, pero cuando fuimos lanzando las señales correctas, los generadores fueron sumándose al mercado de oportunidad, fue subiendo la cantidad de gente que entraba ahí y hay buena paga. Entonces, ¿qué es lo que hizo en el comportamiento del usuario generador? Me voy a la buena paga, aunque no tenga un contrato protegido por el soberano y todo el tema. Entonces, ahí va el tema de cambio cultural, cambio de entender el sistema, que lo hace más complejo, puede ser, pero si el resto de Centroamérica puede, ¿por qué no podemos nosotros? Y bajo esta opción para el sistema que le da el mercado de oportunidades, se puede aprovechar para adquirir cierta potencia que va a requerir Honduras por el tema de la inversión que se está proponiendo, o incluso hasta apartar una eventual contratación de máquinas, dice el licenciado Peña Panta. A ver, eso creo que cae en uno de los temas generales de lo que estamos queriendo hacer. Queremos lograr tres cosas muy puntuales. ¿Cómo alineamos las piezas a que vaya bajando el precio al usuario? ¿Cómo lograr? Para que le baje el usuario, tiene que bajar el ENE, tiene que bajar la eficiencia. Pero ¿cómo logramos que le baje el precio al usuario? Eso es una cadena complicada, pero no imposible. Dos, que sea un producto de calidad, que no tenga tantos altos y bajos. Eso es mantenimiento, estabilización, ahora almacenaje de baterías, que es una herramienta que no teníamos. Cuando yo estaba en la directoría de los ODS no podíamos eso. Bueno, la solar se pierde por eso. Bueno, pero ahora ya no. Y ahora también lo que se está proponiendo es que se reconozca el negocio del almacenamiento. O sea, y la tercera, tenemos menor precio, mayor calidad y que esté disponible siempre. ¿Qué significa eso? Que no tengamos más apagones, ni siquiera por mantenimiento. Eso toma otro reto. Que este es otro escenario de alerta máxima cuando se le va la luz. Que son tres retos difíciles, pero es donde todo lo que hagamos en estos años va a ir alimentado a lograr esas tres metas. Esa es la ruta. Todo lo que hagamos va empujando en esas tres cosas. Si logramos esas tres, Honduras se vuelve un país altamente competitivo en América Latina para la inversión. Y revisando estas metas, si hay acompañamiento, si se tiene el recurso, porque también hay que tener el recurso porque es tema de inversión, ¿a qué tiempo ya podemos comenzar a respirar? Pues eso es... Mira, lo malo del sistema de energía eléctrica es que toma tiempo, pero depende de cómo lo hace uno. Si hay reformas, si hay más apertura, si hay apertura a inversión de más actores, se pueden acortar los tiempos. Si esperamos a que el ENE lo vaya a hacer todo, señor. Por ejemplo, no aquí, un actor que es clave, el Congreso, porque si hay que reformar leyes, si hay que flexibilizar para la inversión, deberá intervenir la Cámara Legislativa. ¿Qué se requiere para que esto entre en una dinámica efectiva? Creo que tenemos que abrir una conversación sincera, confiable en el Congreso. Cuando se vaya al Congreso no puede hacerse a medianoche y no puede hacerse a escondidas. Tiene que hacerse público. ¿Por qué? Porque estamos tratando de crear un sistema de confianza. Y aquel otro tema que porque lo manda y no es de mi partido me opongo y armo relajo también. Yo creería que en este momento hay una buena dinámica en el Congreso entre las diferentes partes. Esperaríamos que eso continúe por un rato más, todo el rato que se permita, porque eso nos va a permitir un consenso de avance. Esto no es el único proyecto que necesita reformas. Necesita reformas porque hay que tener las señales completas para agilizar la inversión pública, privada, multilateral, todo, o sea, todo. Y cuando hablamos de inversión es todo, es local, es extranjera, no hay diferencia. Lo importante es seguridad jurídica, confianza para que haya inversión, ¿sí? Entonces, de nuevo, necesitamos orden, necesitamos transparencia, necesitamos reglas claras. Son las tres cosas. Porque aquí, Guillermo, hay un punto que siempre ustedes los especialistas nos han puesto como referencia y molesta la comparación, pero Guatemala es un ejemplo extraordinario para la región centroamericana. Allá se aprobaron las leyes, pasó una década y hoy Guatemala le vende a todo Centroamérica y tiene potencia disponible en caso de una emergencia.
¿Por qué no copiar lo bueno? Pues es que no hay que irse, no hay que perderse mucho. Guatemala es uno de varios ejemplos en esa misma línea muy funcionales. Hay varios mercados adentro de Estados Unidos, está también Perú, El Salvador, Panamá, Chile, Brasil tiene mercados competitivos, Colombia tiene... Entonces, no hay que perderse, o sea, no solo Guatemala lo ha hecho muy bien y siempre puede mejorarse. Estuvimos ahí viendo la licitación de los 1.400 megas hace un mes y medio y fue un espectáculo ver casi que más de 50 empresas compitiendo entre ellas con 98 proyectos, 73 rondas de negociación y lograr un precio impresionante. Nos sorprendió a todos cómo se vio tan fuerte y pudo competir la energía solar con baterías sin exoneraciones. O sea, compitió bien, compitió fuerte, se ganó una gran parte de la tajada. Y ahora vemos también, pues se lo pongo en otro, es en Estados Unidos, lo que se espera este año, que la mayor de lo que más se va a instalar en el sistema es solar con baterías o baterías en el sistema para meter más, repotenciar líneas en el sistema. Aquí solo un punto antes de irnos a la pausa. De los proyectos de energía solar instalados, ¿pueden hacer la modificación? ¿Se puede mutar, colocar batería y ganar ya en eso en base a cierta potencia instalada? 100%. Ya los precios de la industria están donde deben estar, que les permite hacer eso. Y creo que a todos los solares les va a interesar pasar hacia eso. ¿En cuánto cambiaría promedio? ¿Se tiene estimado? Depende de los proyectos que tengan, depende de los equipos que tengan, pero... sí se puede. No solo sí se puede, está comprobado. Solo hay que ver los resultados de la licitación en Guatemala. Muy bien, hago la pausa. Está con nosotros el gerente general de la NE, Guillermo Peña Pantin. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el gerente general de la NE, Guillermo Peña Pantin. El tema de la reducción de pérdidas. Técnicas y no técnicas, estamos en 37, 38. 34 andamos. ¿Cómo va a llevar este tema? Porque aquí se probó con hondureños, se probó con extranjeros. Bueno, yo recuerdo que en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales hasta los militares entraron y eso no se puede. Es quizás uno de los puntos más que oscuros del ENE que hay que resolver, Guillermo. Es oscuro y es complicado porque hablábamos antes del déficit y la dificultad que hay dentro del sistema para cubrir las pagas mensuales, ¿verdad?, completas del ENE, que eso hoy anda alrededor de los 1.300 millones al mes. Es el hueco de lo que recauda, lo que tiene que pagar al mes, ¿verdad? O sea, hablemoslo así, son 40 millones de lempiras al día. Sí, es lo que se pierde en un día, 40 millones. Para que entenderlo así, 40 millones se entrega de energía, pero no se paga. Así mismo. No aparecen en la facturación y no aparecen en las arcas. Así de sencillo. Es escandaloso. Le digo a mí y nos pusimos a revisar un poco dónde está el tema de pérdidas. Eso está mapeado. La tecnología ha estado hace tiempo. Creo que se han hecho intentos. No nos gusta la forma de hacerlo a la fuerza, violencia, militares, policías. O sea, eso también tiene un efecto de desconfianza en la población. O sea, y el presidente Afura tiene una forma muy diferente de ser. O sea, difícilmente va a decir, al tener mapeado el escenario de dónde está el hurto de energía, ir a cortar, poner el ejército, la policía, no. O sea, no hay que descartar nada porque el momento donde estamos es crítico. O sea, el nivel de pérdida es tan grave que hay que llegar a todo, pero siempre creando confianza con la población. Siempre. Sí, porque no baja, Guillermo, todo esto vamos para arriba. Entonces, sí hay cosas que no se han hecho antes. Hay cosas, diferentes actores, involucrar a la población local, a que sea parte también del proceso, es un tema que creo que va a ser muy importante. Muy, muy importante. Un tema social como parte de lo local, ¿sí? Otro tema que hay que no teníamos antes son herramientas de tecnología que aglutinan datos que no existían hace 10 años. ¿Sí? Ese tipo de herramientas deberíamos de meterlas adentro del sistema que nos da predictibilidad, que nos dice cuáles son las áreas posiblemente de riesgo, que nos dice alertas más tempranas, que se puede desconectar sin tener que movilizarse. Porque también tener que desconectar, moverse 3 horas para desconectar a un medidor también es caro y es un problema. Es decir, con tecnología desde una computadora, bajo un mapeo perfecto, solo se da
clip, solo se toca una tecla y no hay energía. Y con la misma, entra el pago, se vuelve pic y se enciende de nuevo. Sin necesidad, que ese es otro de los grandes problemas, de una reconexión que implica costo, pago adicional, ha correcto, estado en 500 lempiras, todo al estar al día el sistema alerta y se reconecta. Así es. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. El celular así funciona, no estamos hablando nada loco. Sí, estos sistemas así son. No es nada, no apagué, pues se me corta, pago y se me enciende. Y hay millones de estos aparatos en el país y el que los quiere hacer funcionar, paga. Entonces, y no se reniega. Así es, así funciona. Y no, de nuevo, es un tema de compromiso, de conciencia, pero también de crear confianza con la población. O sea, parte va que es... En el mundo político tiene que entenderse también, si hay subsidios que pasa el Congreso, no lo va a pagar el ENE, lo paga CEFIN. Siempre. Entonces, si cada vez que pasemos alguna de estas regalías en el sistema, ya no es el ENE la que la pone. Ahora lo pone CEFIN, va a cumplir CEFIN, y eso quiere decir que le está quitando recursos a alguien más, o a algo más, o a otro programa. ¿Sí? Entonces, pensémoslo en la consecuencia, no hay dinero gratis en el sistema, el ENE no está en bonanza, entonces no hay, si le sacan la pone en una posición peor. No puede hacer inversiones innecesarias o inversiones que le sacan mucho capital, porque el capital no lo tiene. Entonces necesita tener buenos aliados que ayuden a construir rápido, estabilizar, a crecer, para poder conectar mejores plantas, bajar los precios, dar más calidad en el sistema y dar ese beneficio que al final es lo que el usuario quiere, el cliente. Veámoslo como cliente, respetemos al cliente. ¿Cuál es la meta que se tiene dentro de su gestión, basándonos en esa reducción de pérdidas? Porque aquí el problema que hemos tenido es la falta de planificación de país. Quizás quienes han llegado a la institución no son malos funcionarios, pero no se ha contado con el respaldo necesario. Vamos a dejarlo ahí. Al tener un apoyo total, tal cual se le ha trasladado a usted al asumir esta responsabilidad anualmente, ¿en cuánto debería ir planificando la ENE esa reducción de pérdidas? ¿A qué promedio de punto? Ese es el plan duro, doloroso y que pasa por un cambio también de la población. La meta sí es, si logramos unos 10, pasar los 10 de reducción, que yo creo que sí podemos, que de verdad sí creo que 10 podemos. puntos en la administración. Yo creo que sí se puede. 10 puntos en los 4 años. Sí. Empecemos. Y yo creo, y si lo hace bien, pues quién dice puede ser más. Pero hay que hacerlo bien, hay muchas piezas que pueden arruinarlo. Por ejemplo, un tema que hay impredecibles. O cosas que no podemos controlar, como un super niño que va a calentar mucho más esta temporada, entonces va a aumentar probablemente pérdidas. ¿Sí? Entonces tenemos que tener conciencia, pero trabajar fuertísimo en todo lo que ocurra, en lo que ayude a esa reducción de pérdida, porque por un lado se recupera ingreso, pero por otro lado le reduce esa brecha del déficit mensual que tiene la empresa, que tenemos que hacer eso para no estar sacando de la Secretaría de Finanzas dinero que necesita ser utilizado en otras acciones también. ¿Cómo está la potencia disponible en estos tiempos de altas temperaturas que en algunas zonas, es obvio, se disparó el consumo? ¿Cómo estamos en la institución? Porque hemos visto ya alertas en el occidente del país. Recién el fin de semana nos decían en el departamento de La Empira, ya hay apagones. Y esto sí genera mucha incertidumbre, no solo al local, sino al que quiere venir a invertir en Honduras, que nos digan que se están suspendiendo servicios. Esto es alerta total, Guilla. Ha sido, siempre, yo he estado de ese lado de la conversación, pues, usted sabe, yo he estado en el tema de atracción de inversión, atraer empresas, en el lado con los industriales. No hay cosa peor para una empresa que le digan no hay electricidad para venderte. O sea, eso es lo peor que le pueden decir. Tanto que detectamos ahí que hay casi un 25% de más de demanda dentro del ENE que dice yo quiero pagar. Conécteme, yo quiero pagar. Y la empresa dice no puedo. Y no necesariamente es por la capacidad de generación, es por la red. Ese es otro elemento que va a resultar fundamental. Hoy, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha dado
buenas noticias al país, incluso con una cartera crediticia arriba de los 245 millones de dólares, en donde renglones presupuestarios pueden ayudar a ese alivio del ENE. Construcción de redes, que ha sido prácticamente algo olvidado a nivel de la estatal eléctrica. Pues, o sea, yo no diría olvidado, pero sí lo ha hecho mucho más lento de la necesidad. Pero mucho pasa por esas capacidades que hay actual y por la deuda. Entonces, al estar toda la empresa unida, esa de ENE generación, ENE transmisión y ENE distribución, todo unido en una sola bolsa, ENE distribución por desesperación puede solicitar que se saque recursos de transmisión o que se saque recursos de modernización de plantas, caso que se habla todo el tiempo, el cajón. Entonces, tener contabilidad, administración separada en esas tres áreas y que no se puedan quitar el dinero una a la otra, va a meter orden al sistema. Debe de meter orden al sistema. Y que cada una de esas áreas recaude lo que vende, recaude la parte de la transmisión y que recaude en la cobranza. Pero esa conversación de nuevo tiene que ser confiable, tiene que ser creíble, tiene que darse con pasos, con buena comunicación para poder a que no se diga están haciendo, deshaciendo, vendiendo en pedacitos. No, se está ordenando con mejores prácticas del sistema. Esa es la meta. ¿Qué tan beneficioso puede resultar para la estatal eléctrica que el Fondo Monetario genere esa certidumbre que han buscado? Porque hubo momentos en que esas misiones llegaron, que por cierto ya hablaron, normalmente no hablan, solo dejan el comunicado y dijeron atentos a la NE, este es un barril sin fondo que no lo vamos a corregir, y que incluso en su momento hasta hablaron del tema prohibitivo de la privatización. Ahora, ¿cómo van a manejar ese esquema para intentar estos rescates? Que usted me habla de 10 puntos durante una administración, de mejorar las redes de distribución, de intentar ponerse al día en las deudas. Pues mucho, de nuevo, pasa por ese, son tres áreas generales en las que hay que trabajar. Tenemos el área de reducción de pérdidas y es un plan creíble, tiene que ser el plan de buena paga, ¿sí? Eso, reducción, buena paga y hacia dónde vamos, un plan con visión hacia adelante. Lo mencionaba hace un ratito, la planificación, qué estamos queriendo hacer. Si nosotros queremos simplificar ese proceso de qué estamos queriendo hacer, yo diría una meta visible, medible y con un punto único. Queremos llegar a duplicar la demanda energética del país. ¿Qué significa duplicar la demanda? Esa es la pregunta. Bueno, muchos dicen, si duplicamos, qué miedo, no tenemos las redes para hacerlo. Sí, pero actualmente en el plan que ya está autorizado, que ya está creado por el Centro Nacional de Despacho, tiene un crecimiento del 42% en 10 años. Entonces, ahí 42% ahí, más un 25% de demanda que ha solicitado conectarse, que el estatal le dijo no puedo conectarte. 25% que estaba retenido ahí. Parte de eso cae dentro de esos 40 y algo. Pues ya estamos a la mitad. Algo que suena muy loco, duplicar la demanda cuando decimos que tenemos apagones. Y de repente podemos ponerle una meta. ¿Qué se tiene que hacer en el sistema para duplicar la demanda? Hagámonos las preguntas, todas las partes. El consumidor, ¿qué tiene que hacer? Comportarse, ser eficiente, pagar cuando tiene que pagar sus cuentas. Y decirnos, no robar, porque... Exacto, porque si no, no ayuda en ese proceso. Pero ¿cuál es el efecto de duplicar la demanda? ¿Qué significa? O sea, imaginemos qué ocurre cuando yo duplico la demanda. ¿Cuántas nuevas fábricas? ¿Cuántas nuevas empresas? ¿Cuántas nuevas casas? ¿Será que eso significa que puedo correr el aire acondicionado 24 horas al día a un precio accesible? Porque duplicar significa no solamente otros, yo igual y otros usan. Duplicar, Costa Rica consume 3 veces per cápita lo que consume Honduras. ¿Okay? No estamos viendo nada muy loco. O sea, al inicio, duplicar suena una locura, pero rompámosla en pedacitos bien comparados. No es una locura. Y si lo hacemos, el impacto económico que va a estar haciendo Honduras, creciendo fácilmente arriba del 5% anual, es un impacto que queremos todos. Y hoy, 11 de mayo, el gerente de la NE nos dice aquí, a través de TSI, que habrá energía, que tendrán la capacidad en caso, porque hay eventualidades, que esas se presentan en Honduras
en Estados Unidos y en la China, pero que tendrá la capacidad de respuesta, que el Estado tendrá las rutas definidas para decirnos que no habrán apagones? Yo diría, una de las metas principales, como dije, entre las tres es que siempre haya electricidad cuando yo la quiero usar, cuando yo enciendo siempre haya, es que salgamos de este proceso con el tema de los apagones solventados. Muy bien, hago la pausa. Está con nosotros el gerente de la NE, Guillermo Peña Pantin. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo en nuestro cara a cara de hoy. Uno de los grandes problemas de la NE es que son tantos, ¿verdad? Es el tema de personal. Ya hemos ido revisando uno. ¿Cómo va a enfrentar esta situación la nueva gerencia? ¿Con cuánto personal una institución en quiebra y con dificultades por todos lados puede volverse eficiente? ¿Usted que la conoce? Pues, hace no más de 10 años, hace unos 6, 7 años, habían 2.500 personas. Ahorita se recibió casi con 6.000. Es decir, 3.500 más, promedio. El tema pasa un tema de eficiencia, si hay un tema de nuevo de confianza, pero también de implementación de tecnología. Y no es por emplear menos gente, más bien tiene que haber mayor remuneración para las personas técnicas, porque son áreas buenas de trabajo, áreas necesarias para la economía. Sí hay que analizar todavía hasta dónde llegue el tema, pero diría, la tecnología tiene que entrar a acompañar a los equipos. La coordinación, la eficiencia, donde sea necesario traer ayuda, también hay que traer ayuda. No todo lo puede hacer la ENE. O sea, si nos vamos porque pensemos en las inversiones que necesita el sistema, probablemente no va a ser exacto, pero yo creo que en transmisión la empresa está como 15 años atrasada. Bueno, la empresa, el país. Unos 15 años en transmisión. Es al no poder, yo puedo traer nuevas plantas, nuevos generadores y a menor costo, pero si no los puedo conectar a que muevan esa carga, de nada me sirve. Y si los sistemas más abajo no lo puede distribuir para que lo llegue al usuario final, pues de nada me sirve traer buena carga o buena generación. Entonces, es una cadena completa que va por diferentes áreas y en las que al haber una limitación de capital en la estatal, es necesario no tener miedo a tener competencia abierta. Nadie quiere privatizar, de nuevo, lo voy a repetir porque sé que eso es lo que van a ir dando. Nadie está privatizando nada. Lo importante es abrir las válvulas de la inversión en todos los espacios que se pueda para poder ponernos al día. Ahora, ¿por qué es tan urgente eso? A ver, ahorita la conversación del mundo es energía, no solo Irán, no solo Venezuela, data centers, y ya Estados Unidos enfoca su política exterior hacia el desarrollo de la energía como el foco de desarrollo de diplomacia y de crecimiento económico. Y agrega algo, Guillermo, que no lo debemos nosotros retirar de nuestro vocabulario. Tecnología. Nuevas tecnologías. O sea, ahí es el momento, y no por exagerar, es el momento más importante de demanda energética en la historia de la humanidad. ¿Qué quiere hacer Honduras? ¿Agarrar un pedacito de eso? ¿O seguir peleando que si lo público y lo privado? ¿Queremos crecimiento económico? Eso solo pasa por mayor consumo energético. De cualquier vía, si es gas, si es electricidad. Aquí también que estamos acostumbrados a solo consumir o de leña o de electricidad. Porque el gas, Panamá, gas. México, gas. O sea, hay más vías. Eso ya no pasa por la ENE. Pasa por las grandes decisiones del país de generar las facilidades para que se invierta. Para que se invierta, para que entren nuevas tecnologías, que se amplifique. Tenemos que energizar Honduras. ¿Sí? Esa es la meta. Es utilizar la oportunidad y el problema que tenemos en la ENE para crear una política energética de desarrollo, una política energética de inversión, de Estado. Si logramos alinear las piezas hacia eso,
el futuro es positivo. ¿Y la clase política hondureña tendrá esa claridad o va a pasar porque, bueno, ustedes que son técnicos, nos lo expliquen de una manera entendible, si es que eso es lo que queremos decir? Porque aquí ha pasado de todo. Hemos tenido buenos técnicos, incluso buenos políticos dirigiendo el ENE, pero de repente, por lo que ocurre cada 4 años, nos cambia el chip. Sí, eso es cierto. Dicen que ver un proceso de reforma normalmente para un técnico, politólogo, economista, eso involucrado en el proceso, abogado, ver un proceso de reforma normalmente es una vez la experiencia en la vida. Pero ya estábamos en eso en la última década. Hubo una pausa. Sí, se arrancó, pero se paró. Se detuvo. Y se detuvo porque no se actuó suficientemente rápido con los tiempos y tal vez no con la certeza que se necesitaba. Pero el plan no es nada fuera de... No estamos inventando nada. Y por eso, de nuevo, importante comunicar. La reforma es importante. En esto es... A muchos le ha tocado solo ver una reforma. Vamos por la segunda en esta década. Y la inversión puede correr mediante las alianzas, que este es otro de los puntos prohibitivos para un sector del país. Nosotros en este momento la conversación y la línea del presidente ha sido: no estamos hablando de privatizar y no estamos hablando de meter socios de ninguna de las empresas estatales. Pero ¿por qué no abrir a los privados a entenderse con privados cuando tengan que entenderse? ¿Por qué no a que el privado también puede comprar en el mercado de oportunidad? ¿Por qué no a que el privado también pueda hacer inversiones complementarias en transmisión para repotenciar líneas? ¿Por qué no ayudar en el proceso de reducción de pérdida? Entonces, la cosa, no estoy diciendo que sí, estoy diciendo por qué no. Porque también en un proceso de reforma cuestionémonos todo lo que... los dogmas que tenemos de sistemas, cuestionémonos. No hay nada de malo en preguntarse si lo que ya uno conoce es la forma de hacerlo siempre. Esa es la forma en la que no se innova nada en el mundo. Si no, estaríamos con teléfonos todavía rotatorios. Ahora, Guillermo, y dentro de este proceso de revisar el personal, ¿cómo van a llevar el proceso de liquidación que ya empezó del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, que ese fue otro de los inventos en el devenir de la ANE que metió más presión a esos números rojos? No, ahí tiene, o sea, el proceso está bastante avanzado, pero es un tema ordenado de nuevo y también para ellos con reglas claras. No se busca arruinarle la vida a nadie. Yo no estuve involucrado en eso porque vengo hasta ahora subándome oficialmente al ENE, pero tiene que respetarse contratos donde se respetan, no solamente a generadores, no solamente a proveedores, pero también a las personas. La ENE no puede cargar con temas de demandas laborales que se sigan acumulando. Ya es casi una línea fija dentro de la operación anual estar pagando demandas laborales. Cosa hay que apartar un renglón presupuestario. Es como que fuera otra deuda permanente del sistema. Eso no debería, o sea, sí, no debería de ser. Eso no es sano para nadie, ni siquiera para el que mete la demanda. Entonces, hay que hacer, como sea, el proceso tiene que hacerse bien, tiene que hacerse claro, tiene que hacerse bajo ley. Pero como tal, una estructura montada bajo un esquema como este Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Historia, eso no va más. No, eso ya se pasó en Consejo de Ministros, la eliminación del programa, el proceso de una junta interventora que está haciendo la liquidación. Ya se avanzó en la consolidación de cuentas, en eliminar los contratos de los vehículos arrendados que estaban en eso. Hay que pagar las cuentas de todo eso también. No cerrar un programa no es. O sea, no es hay todo una deuda adicional a los más de 20,000 millones que se gastaron. Es que durante estos 4 años. De nuevo, el programa de reducción de pérdidas era un programa que no lo financia el ENE. Un programa. Era plata adicional. Es un programa que venía a ese fin, eso no venía del ENE. Entonces, hay compromisos. Pero la asociación quizás se dio porque era para actividades del estatal. No, se dio porque se había hecho a propósito enrollar todo en lo mismo. No había separación de secretaría, no había separación de la CRE, no había separación de la empresa, no había separación de proveedores. O sea, la conversación era dominada bajo un eje central. Eso, primero, no le da confianza a nadie.
2, lo vuelve todo más oscuro. 3, la inversión no entra cuando las cosas son así. Cuando uno entiende la institucionalidad organizada, cada quien habla en su espacio. De nuevo, la CRE es reguladora, árbitro del sistema. La ENE es un ente grande pero regulado. La CEN es rector de la política de Estado en energía. ¿Sí? Y hay que traer una cuarta de regreso, que hoy Centro Nacional de Despacho, ODS hace unos días, el despacho tiene que ser independiente, creíble y confiable, porque es quien mueve la generación y la mueve por las líneas del sistema. Está claro, y en este es un punto que siempre han enfrentado la dificultad quienes han estado al frente de la ENE. Un monopolio quebrado, una cosa que solo en Honduras quizás se presenta. No. ¿Cómo va a ser con los políticos? Porque los políticos son los que piden. Pues no, hay que trabajar de la mano con todos los políticos también. O sea, eso es un tema de país. De nuevo, no es un tema de la empresa quebrada, ya, eso ya pasó. Ahora es la empresa quebrada sacándole a las arcas del Estado. Y mucho. Y emisión de bono tras emisión de bono, sin un mecanismo de salida de la deuda al final. Entonces, es un tema de Estado, es un tema de los consumidores, es un tema de los actores que venden, es un tema de la estatal, es un tema de sindicato, es un tema de políticos, es un tema de todo. Aquí, si ya sacamos los números de hacia adelante, si no hacemos algo que cambia realmente el sistema, en 3 años estamos mucho más fregados en el lado de ese fin. Guillermo Peña Pantin, gerente de la ENE, con nosotros al banquillo. Ya regresamos. Seguimos al banquillo con el gerente de la ENE, Guillermo Peña Pantin. El tema de los subsidios. Hay políticas que se han venido revisando con frecuencia y el fondo siempre pone sus peros. ¿Cómo lo esperan manejar? Porque si vemos los números de nuestra hacienda, ya no da para más. Y hay quienes han dicho que comiencen regulaciones. Hace años, Guillermo, yo vengo escuchando el tema de la focalización de subsidios. Y usted me hablaba de un elemento fundamental, la tecnología. Con eso se puede hacer. Solo en Honduras no encontramos la fórmula. Bueno, el tema del subsidio es un tema que se ha abordado muy fuerte en este inicio de gobierno, porque al inicio habían 1.200 personas recibiendo subsidios generales, con el presente el caso de los 150 kilowatts. Se redujo, se inició en la administración anterior a cerca de 950. De eso ahorita el esfuerzo es a 350. Eso sin afectar a personas que lo necesitan. O sea, eso es muy claro. Donde se hace focalización, regionales, residencias de alta plusvalía, casas con 2 y 3 contadores. O sea, hay un análisis multifactorial que se está haciendo para la focalización, y eso también no solo el Fondo Monetario, mucho lado lo está viendo bien. Es decir, habrá sectores que seguirán recibiendo esta bonificación. Claro que sí. No se va a quitar. Claro que sí, no se quita del todo, sigue el proceso. Eso es de nuevo, eso ya no es de la ENE. De nuevo, en el proceso de cada quien haciendo lo suyo, eso es una política de Estado de energía. Entonces le cae a Secretaría de Energía proponer, cambiar o continuar con los mecanismos de subsidios. ¿Qué ha dicho el Fondo Monetario sobre los manejos de estos programas vinculados, aun y cuando no están bajo la responsabilidad del estatal, pero se vinculan por lo que representa, para también evitar que por esa línea se siguen deudando más? Pues, lo que sentimos, lo que nos dijeron, que lo vieron con muy buen ojo, el tema de la focalización. Es ser responsable con los recursos del Estado, una focalización, así de sencillo. Entonces, sí se mira bien, probablemente se necesite también en otras áreas de subsidios, focalizar bien, cruzar bases de datos a través de tecnología. El cruce de datos es bueno para marcar bien, entender bien que está llegando al lugar correcto o al lugar por el que la política se creó, ¿no? Esa política de Estado. Pues ahí tenemos que, o sea, el subsidio va a ir ahí, va a ir enfocado. Se ve bien por los multilaterales, se está queriendo entender como algo
que mejora el sistema, le reduce presión también a la Secretaría de Finanzas, que tiene que cubrir con todos esos subsidios. No hay subsidio gratis, nunca ha habido, nunca va a haber. Ahora que se tiene el respaldo del Fondo Monetario Internacional, nos abre líneas de crédito con muchos otros acreedores. ¿Van a seguir en la búsqueda de fondos para ir saldando cuentas del ENE por la vía del bono soberano? ¿Cómo esperan, si está dentro de la planificación, esta posibilidad, encontrar recursos a tasas de interés favorables para Honduras y no ir a contratar bonos soberanos con tasas de interés letales para nuestra economía, arriba del 10%? Bueno, para terminar, solo una idea anterior es, cuando hablamos de subsidio, en realidad tenemos que pensarlo como apoyos temporales, porque son lo que son. Hay un costo, pues son apoyos temporales. Ahora, regresando aquí a la pregunta. Lo que hace un buen visto del Fondo Monetario es que reduce el riesgo país. Esa reducción de riesgo país tiene que venir acompañada por otras medidas, como las que toma el Banco Central en política monetaria, política fiscal, el buen orden adentro en las finanzas del Estado. Todas esas cosas van juntándose. Además, cuando le ponemos una buena comunicación asertiva de la ruta que se está tomando, de un beneficio a la inversión, del acercamiento al desarrollo económico, eso da una ruta que también la inversión, o los que prestan o los que compran bonos, digan, hay un camino que entiendo para dónde va. O sea, meta también debería de ser cómo ir subiendo en los ratings crediticios del país. Eso pasa de nuevo por el gabinete económico. Metas sí debería de ser hacer emisiones que nos permiten abaratar el costo de la deuda actual, que nos permiten salir sin meternos más al lío. Eso pasa por varios lados, pero inicia, creo yo, con la buena conversación y los buenos resultados de revisiones con el Fondo Monetario, de establecer un nuevo programa que venga más adelante, que vaya alineado a eso, y después de eso ya vienen entrando y también cumplir los pagos de la deuda externa, cumplir el servicio de la deuda cuando tiene que cumplirse. Eso es súper importante. No podemos hacer todo esto y después pagar mal, ¿no? O sea, de nuevo, el tema de la buena paga es clave para esto. Paralelo a la ENE, eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cuándo estarán listas las bases para nuevas licitaciones, hacerlas con tiempo, buscar que vengan buenas ofertas y tener potencia al final disponible? Bueno, tenemos que terminar de definir qué son las cosas que tienen que cambiarse para dar los mensajes completos del marco regulatorio. Una vez que tenemos eso hecho, debería estar saliendo la licitación, las bases alineadas a la visión de inversión que se quiere a finales de este año, y en un proceso de 6 meses debería hacerse el mecanismo de la adjudicación. ¿Cuántos megas? Ahorita está una de 1.500 que se está dando seguimiento al proceso que ya venía encaminado, porque ya hay un interés, hay una conversación afuera de ese monto. Sí va a ser importante revisar si ese va a ser el monto más de arriba o más de abajo de eso, pero ahí va, eso digamos, pongámosle que es un rango que va a andar por ahí. Y esto es el resultado que queremos. Cuando se logre una licitación, pues tenemos que hacer una buena relación con el Fondo Monetario, con los otros multilaterales, con países amigos, con el sector privado, el regreso al CIADI, un presupuesto creíble, un presupuesto nacional creíble, un mensaje consistente de orden, transparencia, reglas claras que se miran no solamente en el lado energético, sino en mucha institución del país. Eso nos lleva a un proceso de ajuste en el marco regulatorio y eso nos lleva a un proceso de licitación que ¿qué es lo que queremos que ocurra ahí? La meta, tener la licitación de menor costo en la historia de Honduras. Eso tiene que ser la meta, es muy sencilla. Si logramos eso, pide varias cosas. Quiere decir que levantamos confianza en el sistema y 2, la ENE tiene previsibilidad de costos para adelante. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. ¿Ha dormido tranquilo después de la notificación que asumía el ENE? ¿Está tranquilo? Hay que estar tranquilo para asumir este reto. Gracias. Guillermo Peña Pantin, gerente de la ENE, esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.